nuestro invitado de hoy. 11:35 minutos de la mañana, estamos aquí en Ángel 93.7 FM y ya está en la línea telefónica nuestro segundo invitado del día de hoy, Alex Méndez. Con él quisimos conversar en este día a propósito del emprendimiento en Venezuela. Alex Méndez es un artista gráfico, comunicador social y director creativo multidisciplinario en Venezuela. Y hace unos días publicó un post en su perfil en Instagram que dio así como que el inicio a que hoy tuviéramos esa conversación. Alex nos habla en su post que para bien o para mal, emprender en Venezuela es una escuela. Y por eso quisimos hablar contigo hoy. Muy buenos días, Alex. Bienvenido a María Fonseca Sevillano en Éxitos a través de Ángel 93.7 FM. Buenos días, María. Agradecido por esta oportunidad de hablar contigo y con toda tu audiencia. Así es. Bueno, Alex, en este post de emprender en Venezuela como la mejor escuela, le preguntabas a tu audiencia un poco que te contaran cuál había sido su experiencia. Y tú dices algo allí bien interesante. Dices que en ningún mar en calma hizo experto a un marinero, y siempre has creído firmemente en esta máxima, porque es que tú desde el 2003 has venido emprendiendo en diversas áreas, en diversos proyectos, y has visto a los mejores y a las peores condiciones en Venezuela. ¿Qué nos puedes contar tú de esa experiencia y cómo has visto tú el emprendimiento desde un ángulo que es bien interesante, que es el creativo, porque tú puedes ver a esas marcas cómo se van formando antes de salir ya ese producto al mercado? Bueno, María, tal como lo comentas, yo he tenido la oportunidad de emprender digitalmente. Es bueno aclararlo. Yo desde muy pequeño, desde que tenía como 14, 15 años, estaba como muy metido en los inicios del internet. Fui una de las primeras personas que hacía como un site, y para ese momento hacer un site era una cosa bastante extraordinaria. Y tuve la oportunidad de lanzar en el año 2003 una de las primeras tiendas de comercio online en Venezuela llamada Eurofonic. Esta era una página bastante sencilla, si se quiere, comparada con las tecnologías de hoy en día, donde se vendía artículos de diseño, y obviamente tuve la oportunidad de estar en esos inicios donde de alguna manera la gente estaba tratando de entender qué es lo que sucedía y cómo era eso de comprar algo que no podías tocar físicamente. Entonces, a partir de ese momento, lo que fue la comunidad creativa de Venezuela dio una gran oportunidad para vender sus productos o sus servicios sin tener necesariamente un local físico o algo que pudiera acarrear costos operativos. Yo le diría que yo he visto este inicio del emprendimiento en Venezuela, el emprendimiento digital. Como tú decías, yo he visto altos y bajos, he visto cómo de una manera ciertas épocas de Venezuela son un poco más favorables que otras en cuanto a las facilidades que pueden dar a las personas de crear productos o crear iniciativas, en un caso creativas. Y por mi experiencia me he dado cuenta que ese mismo vaivén de las condiciones de nuestro país, de alguna manera, ha creado una nueva raza de emprendedores que solucionan todos los problemas que se le vaya afrontando el día a día, y obviamente esto es una ventaja comparativa bastante importante con respecto a emprendimientos en otros países que quizás tienen condiciones económicas un poco más favorables. ¿Cuál ha sido, en esa visión que tienes de ese emprendedor venezolano, que de verdad nos hacemos a pulso porque es bien complicado en este país donde las reglas del juego cambian constantemente? ¿Qué consejo le puedes dar tú a ese emprendedor en Venezuela que hoy está planteándose un proyecto, pero que quizás tiene miedo porque dice, bueno, pero ¿cómo voy a arrancar yo en este momento con esta situación económica? Como tú bien los dices, o sea, ya tú has visto estos altos y bajos y cómo se sobrevive en medio de eso. Fíjate, María, una de las cosas que yo siempre trato de enfocarme en el contenido de mi cuenta de Instagram, que es @AlexMendezB. Yo siempre digo, bueno, yo voy a hablar de lo que me ha funcionado, te voy a decir cómo me funcionó, y lo que no me funcionó también te lo voy a decir para que no lo repitas. Yo siempre trato de ser bastante práctico. Una de las cosas que yo he aprendido durante este tiempo, valga decir que hubo este emprendimiento digital de venta en el principios del 2000, luego tuve una tienda, luego tuve otra marca, luego tengo otra marca ahorita.
yo a mí me ha enseñado mucho estos vaivenes de la situación económica de Venezuela, es que definitivamente para emprender, primero, emprender es algo que requiere mucha valentía y que requiere compromiso y constancia. Son las bases que yo tengo que decir a la gente siempre cuando se me acerque y me pregunta qué necesito yo para emprender. Lo primero que debemos tener es muy claro el panorama de que nada va a ser fácil. Tenemos que tener muy en cuenta que probablemente nosotros vayamos a hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que íbamos a hacer en un principio. Es decir, la mayoría de los emprendimientos pequeños y medianos siempre exigen tareas que de alguna manera uno piensa en un principio que va a delegar y al final terminas haciendo tú, bien sea para ahorrar costos o bien sea porque no encuentras a la persona indicada o no encuentras a esa mente que piensa igual que tú. Entonces, para emprender ahorita necesariamente, primero tenemos que tener muy constante, tenemos que tener cuenta que no va a ser un camino fácil y sobre todo tenemos que prepararnos y estudiar. Nos encontramos muchas veces a emprendimientos que pueden tener una idea muy atractiva en el papel, pero de repente no están muy formados, por lo menos en la parte de contabilidad o en la parte del marketing digital o la parte de cómo montar una tienda, por ejemplo en Shopify o en Wix o lo que sea. Entonces debemos de tener en cuenta que antes de dar el primer paso, antes de poner la primera dinero, el primer monto de dinero para arrancar, debemos prepararnos, debemos estudiar para de esa manera saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas y por supuesto arrancar con buen pie. Así es, alguno de tus seguidores comentaba, por ejemplo, también que en medio de esta turbulencia poder hacer cosas paralelas para que tu emprendimiento esté allí como que a la espera, si las cosas se ponen difícil, tener algo con que sostenerte, porque quizás eso es una de las cosas que más asusta al emprendedor, porque arranco el proyecto, quizás en un primer momento me va bien, pero luego las cosas van mal y luego esa falta de dinero ingresando te empieza como que a asustar y puedes soltarlo por un momento y abandonarlo porque dices, bueno, la urgencia prevalece sobre el sueño. Sí, totalmente. Eso es algo que de alguna manera es, o sea, el ser creativo en Venezuela, que obviamente es lo requerido, porque nosotros tenemos no solamente creativo en el sentido de ser artista, es creativo en el sentido de buscar las mejores alternativas para llevar a nuestro proyecto a un buen término. Entonces, muchas veces nosotros nos enamoramos tanto, nos embelezamos tanto de la idea que dejamos a un lado lo que es la realidad. Obviamente, para nosotros vivir plenamente de un emprendimiento debemos tener en cuenta que el inicio siempre va a ser lento porque es una regla natural. Nosotros no tenemos un músculo financiero como puede tener una corporación que vamos a lanzar vallas o vamos a lanzar comerciales de televisión, sino que la mayoría lo hacemos a través de las redes sociales y el proceso de crecimiento y dar una marca a conocer es bastante lento. Entonces mi recomendación siempre ha sido que, bueno, si tienes un trabajo estable, no renuncies abruptamente, sino trata de alguna manera de combinar lo que puede ser tu vida profesional de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de repente cuando estés un poco más desocupado en la noche, dedícate a este proyecto y trata de llevarlo paralelamente. ¿Por qué? Porque eventualmente ese trabajo fijo que aunque no lo llene a uno, no le traiga quizás la felicidad que puede traer un proyecto propio, siempre va a financiar estos sueños. Entonces es sumamente importante que al momento de emprender tengamos los pies sobre la tierra y saber que los inicios van a ser lentos, pero obviamente si nosotros somos constantes en nuestro camino, ese emprendimiento tiene muchas probabilidades de que se convierta en una fuente de ingreso fija y estable. Alex, la parte que mencionaste al inicio de esta conversación que es bien importante es que el emprendedor tiene que educarse. Muchos emprendedores dirán, pero ¿cómo me educo? ¿Dónde me educo? ¿Cuánto tengo que invertir para eso? ¿Puedo hacerlo sin gastar? Bueno, fíjate, María, una de las cosas que nos ha traído la pandemia, entre tantas cosas negativas, lo que yo siempre rescato positivamente ha sido, el primero, estar en casa. Obviamente el no tener esa quizás necesidad de trasladarse de un lado a otro, que es desgastante, nos ha permitido tener un poco más de control sobre nuestro tiempo. Y esto ha sido algo que han aprovechado muchas plataformas digitales de educación para crear cursos o crear talleres o crear inclusive conferencias online gratuitas, donde es muy fácil para nosotros
el sencillamente ingresar en alguna página, en alguna plataforma y poder obtener el conocimiento que nosotros necesitamos. En mi cuenta de @AlexMendez B pequeña, yo tengo un par de posts, creo que son 3 hasta los momentos, donde yo hago un recuento cada cierto tiempo sobre los cursos que son más relevantes para el emprendimiento en Venezuela. Quizás hay un curso que vas a encontrar sobre marketing digital o de repente cómo hacer videos para YouTube o cómo eso, porque hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a impulsar nuestro proyecto tiene que ser de una manera 360, tiene que ser de una manera global. Entonces, ahorita hay muchos recursos gratuitos, está, por decirte, está doméstica.com, que está con K, está Creana, que también es una plataforma, si no me equivoco, es peruana, Doméstica creo que es española, y hay muchos recursos en la web que necesariamente nosotros debemos atender. Mi recomendación siempre es que cuando vayamos a emprender hablemos con alguien que tenga experiencia y que nos diga, bueno, tú vas a necesitar esto, quizás esto no, y en base a ese feedback nosotros buscar la manera de aprender más sobre eso en línea y a la comodidad de nuestra casa y a nuestro ritmo y a nuestro tiempo. Y bueno, y creo que también uno de tus planteamientos más importantes es esto de pensar fuera de la caja, bueno, ya lo dijiste hace un rato, la creatividad, el buscar soluciones constantemente a los escollos que se te van presentando cada día. Exactamente. Yo tengo, cada vez que yo tengo la oportunidad de dar conferencias, yo siempre cierro con una frase que dice: Venezuela no es una carrera de resistencia, pero también de velocidad. Es decir, los inicios no van a ser nada fáciles. Venezuela siempre va a presentar algún problema, en la mayoría son muy básicos, que de repente no tienen en cuenta, por ejemplo, cursos que están en otras partes del mundo, donde, por ejemplo, la ausencia de energía eléctrica no es ningún problema. Aquí sí la vamos a tener, o por ejemplo la ausencia de un buen sistema, de una buena comunicación en internet, que obviamente en otros países eso no representa ningún obstáculo, pero aquí sí representa. Entonces ese tipo de obstáculos terrenales reales son los que debemos tener en cuenta, porque obviamente eso va de alguna manera a crear baches en el camino a nuestro emprendimiento. Y entonces la mejor manera es saber cómo poder atacar esos problemas, cómo podemos tener alternativas para nosotros seguir trabajando a pesar de esos obstáculos. Entonces es una cuestión de planificación. Mi recomendación es no comenzar con el corazón, sino comenzar con la mente en fría y teniendo en cuenta que no va a ser rápido, pero va a rendir frutos definitivamente. Así es, bueno, de verdad que interesante todas estas propuestas y todos estos elementos que nos estás dando hoy, Alex. Y a través de tu portal, como bien lo dices, hay muchos elementos que pueden tener quienes nos están escuchando, recomendaciones que tú les haces y experiencias. Y yo creo que una experiencia como la tuya es bien importante, por lo menos en el área de la creatividad, para quienes están escuchando en este momento nuestro programa. Pero el emprendimiento en Venezuela es muy diverso y hay muchísimos nichos. ¿Cuáles crees tú que son los nichos más importantes que se están desarrollando hoy en Venezuela? Bueno, María, fíjate que por supuesto la pandemia ha logrado dar pie a muchísimos emprendimientos, y eso es algo que particularmente a mí me gusta, porque siento que la gente se dio cuenta que tiene un potencial que quizás al estar en un trabajo físico o en algo estaba de alguna manera cortado. Vemos que hay gente que de repente trabajaba en contabilidad y de repente está en otro ramo ahorita que le está yendo muy bien, pero sencillamente tenía como ese temor de darlo a conocer. Yo he visto muchísimos emprendimientos, sobre todo en la parte de ropa, en la parte de comida, he visto bastante. Creo que ha surgido muchísimo este rubro de la comida, y obviamente es un rubro que ahorita está bastante copado. Es muy difícil hacer su nombre a pesar de que puedas tener una buena propuesta, pero siempre se necesita una inversión más grande. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que, a pesar de que a nosotros nos guste algo, yo tengo de hecho un post en mi cuenta de Instagram, es detectar por lo menos 3 alternativas que nosotros podamos tener para ese emprendimiento. Quizás la primera es la que nos hace feliz, pero quizás no es la más rentable.
De repente la segunda puede ser al contrario, pero nos va a llevar un poquito más de dinero en cuanto a inversión de publicidad o a inversión de recursos, de equipos. Y por ejemplo la tercera quizás siempre es como la más obvia y la que quizás es la más fácil. Entonces yo siempre recomiendo que antes de lanzarte totalmente algo tengamos opciones y por supuesto tener la mente abierta, porque como te digo, cuando uno tiene una mente creativa uno tiende a enamorarse apasionadamente de su idea. Me ha pasado y eso me ha traído buenos resultados y malos resultados. Entonces lo ideal es pensarlo con cabeza fría e inclusive mi recomendación es que si tenemos un proyecto vamos a hablarlo con distintas personas que tengan quizás diferentes backgrounds y que nos den su opinión a ver qué les parece, porque de repente uno tiene una opinión bastante sesgada y la otra persona tiene una opinión mucho más práctica. Así es. Alex, ¿los emprendedores en Venezuela se pueden convertir en una fuerza productiva? Absolutamente, María. Eso es algo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo que hay muchos emprendedores que ya están dando el paso hacia ser empresarios, hacia tener una estructura de negocios mucho más sólida, hacia tener infraestructura, hacia tener un equipo humano bastante extendido. Y eso es algo que particularmente a mí me llena de mucha emoción, porque eso quiere decir que el emprendedor venezolano es alguien que primero no se deja milenar por las circunstancias, que esto es algo que quiero recalcar porque conozco cifras de, por ejemplo, el emprendimiento en otros países que tienen mejores condiciones económicas. El emprendimiento dura un año y al final la gente siente que no avanza y lo deja a un lado. El venezolano es muy persistente, es muy resiliente. Y eso es una de las cosas que definitivamente lleva a muchos emprendimientos locales a crear ese paso, ese puente hacia lo que es empresario, hasta crear propuestas mucho más grandes y mucho formales. ¿Por qué? Porque sencillamente el venezolano es alguien que no se deja vencer muy fácilmente. Nosotros siempre hemos crecido en un ambiente donde inclusive en nuestra ideología siempre ha sido como que no necesariamente el fracaso es una opción, pero el fracaso siempre será una opción, de hecho, pero siempre tratamos de que no lo sea y siempre tratamos de darle la vuelta, siempre tratamos de agarrar plan A, plan B o plan C, y al final eso es algo que nosotros nos entrena para ser mejores empresarios y mejores emprendedores, porque eso quiere decir que de alguna manera todas estas condiciones nos están blindando para que a pesar de que suceda X o Y razón, nosotros podamos llevar este emprendimiento y lo podamos empujar a través de esta vía complicada que es Venezuela. Así es, definitivamente, como dice tu post, Venezuela es la mejor escuela para emprender. Totalmente, para bien y para mal. Nunca vas a ser el mismo después de emprender en Venezuela. Buenísimo, Alex. Gracias por esta conversación en el día de hoy. Me encantó haberte escuchado y compartir contigo estos comentarios tan interesantes que tienes sobre el emprendimiento y además tan positivo, que dan esas buenas vibras para que podamos ver que sí, que aquí es posible cuando se le echa pierna a lo que tienes en tu cabeza como una idea de negocio. Totalmente, María. Hay que poner este año es el año de ponerse las pilas, como yo digo. Vamos a poner todo el empeño para que ese proyectico que tenemos engavetado quizás se ponga en movimiento y podamos hacer lo que nos llena y lo que nos da felicidad. Gracias, Alex Méndez, por habernos acompañado en el día de hoy. Nos despedimos entonces, amigos.